Amadísimos hermanos y amigos en el Señor, pasa cada uno de vosotros. Es una bendición de parte del Todopoderoso que nos permite un momento más para poder compartir con usted el pregón de la palabra del Señor. Es así que en esta nueva oportunidad que se nos concede, esperamos que a través de esta misma su vida pueda ser edificada. Y de esta manera nos acerquemos día a día al trono bendito de nuestro Dios. La palabra del Eterno, bajo la inspiración de aquel hombre llamado el apóstol Santiago, escribe unas palabras. Y en esta oportunidad vamos a compartirlas con cada uno de ustedes, para que las mismas repercutan en la mente y el corazón, y de esta manera nos mantengamos siempre en pie frente a la obra del Señor. Dice aquel hombre, palabras de sabiduría, palabras de entendimiento, palabras que dejaron una huella para la vida de cada uno de nosotros. Dice así: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amigo y hermano interlocutor, reciba un saludo de paz, esperando que la meditación de esta oportunidad sirva de edificación para su vida. Vamos a continuar dando secuencia al eslogan que estamos considerando: vivan testificando con amor todo lo que os enseñé. En esta oportunidad, el tema que nos corresponde: no teman a los que matan el cuerpo. No teman a los que matan el cuerpo. Pero antes de todo, elevaremos una oración a Dios para que sea Él el que nos dirija, y a través de esta misma podamos buscar la sabiduría de lo alto. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, alabado, glorificado y bendecido sea tu nombre. Nuevamente, Señor, en tu gran amor y misericordia, nos permites un momento más para poder compartir el mensaje de tu palabra con un pueblo sediento de oír tu mensaje. Permite, bendito Padre, que tu siervo sencillamente sea el instrumento que tú uses para hablar de esta. Así, Señor, te pido para que en primera instancia sirva en mi vida personal, y así también, Señor, que sirva para la vida de quienes han de escuchar. Te rogamos, bendito Padre, que nos ayudes para salir siempre hacia adelante. Te rogamos, bendito Padre, que nos ayudes para caminar de triunfo en triunfo. Y si un día nos morir, Señor, pero con la esperanza de resucitar en la primera resurrección. Soberano Padre, te lo agradecemos todo, y en el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. La meditación para esta oportunidad: no teman a los que matan el cuerpo. Estas palabras se encuentran registradas en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y el versículo 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Por su importancia, vamos a leerlo nuevamente, y lo vamos a leer en una versión diferente.
12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Amados míos, para poder entender, para poder conocer a trasfondo estas palabras, necesitamos entender sobre qué trata este mensaje. No temáis a los que matan el cuerpo. Para ello, utilizaremos como objetivo estimular al auditorio a confiar en Dios, el camino que nos espera. Puede atentar contra nuestras vidas o la de nuestra familia, pero necesario es no temer. En primer lugar, para que estas palabras puedan ser una realidad en nuestra existencia, se necesita una verdadera convicción en nuestro Dios. Necesitamos tener una verdadera seguridad en nuestro Dios, para que estas palabras puedan ser de suma importancia en nuestra vida. En el pueblo de Israel, en el tiempo en que el maestro estuvo compartiendo el mensaje para los contemporáneos de su tiempo, era muy común la persecución a causa de los que no creían en Jesús como el unigénito de Dios. Se había levantado una persecución. Voy a poner algunos de los ejemplos por los cuales alguien podía ser muerto en Israel. Una era reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Esa era una de las maneras en las que todo el que aceptaba estaba expuesto a ser o a recibir una causa como pena de muerte. Otra de las maneras era quebrantar el día de reposo. Otra también era el pecado del adulterio. Pero lo que queremos es hacer énfasis en algo. Jesús fue una de las razones por las cuales Jesucristo fue muerto en un madero, fue por llamarse ser Hijo de Dios. Estas y otras fueron algunas de las cosas en las que la pena máxima era la pena de muerte, ya sea apedreado, ya sea latigado o alguna otra manera. Pero sin embargo, aquellas palabras del maestro, no dudo que para algunos, para los exégetas de su tiempo, para hombres de mente eclipsada como los fariseos, no las entendieron. No las comprendieron. No temáis a los que matan el cuerpo. Podían matar aquel cuerpo, podían destruirlo, podían deshacerlo, podían quemar aquel cuerpo. Lo que no podían destruir era la convivencia o la buena relación que había entre Dios, el Dios de los cielos, y esa persona. Lo que no podían destruir era aquel sentimiento de amor, aquel sentimiento de entrega, aquel sentimiento que repercutía en el corazón de cada uno de ellos. No temáis a los que matan el cuerpo. Para nuestro tiempo, para el tiempo en el que estamos, no sé de los que nos escuchan a través de este medio, cuántos estamos dispuestos a sufrir por la obra del Señor. Es fácil decir un amén. Es fácil decirlo en nuestros sentimientos. Yo estoy en condiciones.
Pero al momento de la prueba, al momento de la persecución, al momento del combate, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la actitud que mostramos en esas situaciones? Necesitamos, amigo interlocutor, poder nosotros, hermana y hermano, tener una definición en el ministerio de la obra del Señor. Luchar, mis amados hermanos. No sabemos cuándo ha de llegar la muerte. No sabemos cuándo ha de llegar. No sabemos por qué ha de llegar. Pero una cosa sí debemos de tener presente en nuestra existencia. El día que llegue la muerte, que nos halle haciendo lo recto delante de Dios. No sabemos cómo ha de llegar la muerte. Pero si llegara la muerte a través de una persecución por predicar el Evangelio, no ver hacia atrás, no caminar hacia atrás, porque necesitamos, hermana y hermano, necesitamos compenetrarnos más en la obra del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Hermana y hermano, que Dios nos ayude para que estas palabras no queden en vano. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han fracasado en el ministerio de la obra del Señor? Es lamentable, es doloroso cuando aquellos hombres del Señor han dado paso hacia atrás. Cuando aquellas mujeres virtuosas han dado paso atrás. Es lamentable, mi hermana, mi hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude para mantenernos en pie de lucha. No nos acobardemos, a veces somos demasiado de cobardes y el enemigo se aprovecha de esa cobardía. El enemigo se aprovecha también de ese sentimiento frágil, se aprovecha de cualquier debilidad en la que como humanos nos vemos enfrentados. Que Dios nos ayude para salir siempre hacia adelante. Hermana y hermano, tener aquel carácter de convicción en el Señor. Cuando estos mensajes se da la oportunidad de predicarlos, quiero contarles para la honra para la honra del Señor, para la alabanza de su gloria. Tuve la bendición de tener un padre que ya descansa en el sueño de la muerte, con 42 años de lucha en el ministerio de la obra del Señor. Hombre que fue dedicado a la obra. Un hombre abnegado en el servicio del Señor. 42 años en pie de lucha, recorriendo las iglesias, identificándose como una persona que se dedicó en la década de los 80 y 90 predicando el Evangelio. Se requiere mucha valentía, se requiere de mucha concentración, se requiere de una verdadera comunicación entre el Padre, su Hijo y nosotros. Hay una frase que dice: quien tenga miedo a morir, mejor que no nazca. La pudiésemos aplicar en el área espiritual. Recalco, no sabemos cuándo hemos de morir, ni sabemos de qué hemos de morir. Pero una cosa sí debemos de luchar, es por morir, pero con la esperanza de la primera resurrección. En la vida hay que saber morir. Una cosa es morir de balde, otra cosa es morir por Jesucristo. Amigo, o especialmente hermano, lamentablemente muchos de nosotros estamos viviendo acomodados. El término acomodado aquí en la región centroamericana o acá en mi país se le distingue a la persona que está conforme con lo que ya tiene. Ya se bautizó,
ya se convirtió, ya está escrito en un libro de membresía y él ya hizo todo. Pero no se necesita de eso, se requiere algo más, se necesita algo más que eso. Muchas veces nosotros decimos que estamos dispuestos a morir por Jesucristo, pero al primer problema nos vamos de la iglesia. Estamos viviendo en una situación de debilidades. A la primer dificultad nos vamos de la iglesia. El hombre o la mujer, hay mujer que por un hombre cambia la obra. Es decir, cuando tiene ayuntamiento sexual con él. Hay hombre que por una mujer cambia la obra. Cuando como hombres tenemos ayuntamiento con una mujer y no nos importa la obra, nos importa satisfacer aquella necesidad. Es lamentable, mis amados hermanos. Por eso en esta oportunidad estamos compartiendo con usted, que Dios nos ayude para que estas no sean palabras vanas, sino que ir de triunfo en triunfo, día a día. Muchos le temen o le tememos a la muerte. Otros tememos a ser asesinados. Pero estamos aprendiendo por quién debemos de morir y a quién debemos de temer para morir. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó acerca de la muerte y quizá llegó un momento de incertidumbre, pero Él sabía que la voluntad sería solamente del Padre. Él nos mostró que hay que hacerle frente sin temor alguno. Jesús experimentó la muerte por amor a nosotros y ahora Él nos ordena no temer por quien nos pueda arrebatar nuestra vida física a causa de su nombre. Quienes ahora confiesen a Jesucristo serán reconocidos por Él y también el Padre lo reconocerá. Los que niegan a Jesucristo, aunque puedan así salvar la vida misma, al final la perderán. Por eso hoy debemos de reconocer la gran facultad, la gran potestad que tenemos de ser hechos hijos de Dios, anunciar el Evangelio, que a pesar de las amenazas no daremos un paso al costado, seguiremos firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amigos y hermanos, es importante retomar estas palabras que en este momento estamos meditando con usted, haciendo meditación de algo. Hemos venido de una situación de pandemia. Muchos, vergonzosamente, hasta este tiempo, aún seguimos retractándonos a reunirnos, a enriquecer esa fe, a enriquecer la comunión, porque le tenemos más valor a las cosas materiales que a la obra de nuestro Señor. Todo hombre y mujer que hasta este tiempo aún sigue viviendo en la penosa situación de la cobardía espiritual, sin duda alguna, no ha comprendido que la obra del Señor requiere de valor y valentía y mucho esfuerzo. Por eso el apóstol Pablo aconseja a su hijo Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2. Voy a leer el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y agrega, tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vea usted, tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Qué significa esfuérzate?
Alguien dijo una vez que hacer la fuerza, esforzarse, es hacer más de lo que podemos hacer. Eso significa esfuérzate, hacer más de lo que podemos. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel quien lo tomó por soldado. Recuerda el día que usted fue tomado por soldado. Recuerda el día que bajó a las aguas del bautismo y fue llamado soldado. Recuerda ese día. Sin duda alguna lo recuerda. El que no lucha legítimamente, se necesita luchar ante las adversidades de la vida. Por ello, necesitamos seguir siempre hacia adelante, no dar ni un paso al costado, sino que seguir siempre luchando para que cuando Él venga nos haya haciendo así. Y vamos a considerar unas palabras más ahí mismo. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, escribe en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mas también si alguna cosa padecieseis a causa de la justicia, bienaventurados sois. Sigamos, amados hermanos, luchando siempre en la obra del Señor. No nos detengamos. La prueba, tarde o temprano, ha de llegar. ¿Cómo nos irá a hallar? ¿Nos irá a hallar en una preparación espiritual o nos irá a hallar en una condición carnal? Debe ser en una condición espiritual. Antes de cometer el pecado, pensemos primeramente en la obra del Señor. Pensemos también qué ha de ser de mí y qué ha de ser de mi familia. Cuidémonos, porque el diablo, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed templados y veláis, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. Mientras tanto, cuidémonos para seguir siempre luchando en la obra del Señor. Amigos y hermanos, ha sido un verdadero placer espiritual haber compartido con usted esta noble meditación, deseando en el Señor que sirva de bendición para su vida. Le agradecemos también por su fiel sintonía y por inclinar su oído y escuchar el dulce mensaje del Santo de Israel. Ha estado con ustedes su consiervo en el Señor, Osea Vázquez, desde el centro de América, desde Honduras especialmente, y ha sido para mí una verdadera emoción espiritual, y le invitamos para que continúe siempre escuchando todos los días, a esta misma hora y a través de este portal, las diferentes enseñanzas bíblicas a través de Edificados en la Palabra. Le envío un saludo de paz a los hermanos en el norte de América, centro y sur de América, y a los que nos escuchan en España y en cualquier parte del mundo. Les enviamos un saludo de paz y por cualquier inquietud ponemos a su disposición también nuestra dirección. Puede escribirnos a la línea del 99 25 19 91. Para los hermanos que no son de Honduras, pueden escribirnos a la línea 00504 99 25 19 91, y será un placer poder atenderles. La honra es del Señor, la obra es del Señor. Sencillamente somos servidores de la viña de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y paz a vosotros.